Licenciado en Economía, integrante del equipo de investigación, un equipo que además, entre otras cosas, ha recibido una importante mención en el marco de una premiación, de una investigación, en el marco de lo que es el reconocimiento internacional a las investigaciones. Ya lo vamos a citar al tema, pero yo quiero comenzar con este dato a colación de tu presentación, Alberto, y que las cifras son significativas. La investigación pertenece a un relevamiento hasta el año 2014, surgido creo que comparativo por periodos. Si nosotros hablamos de una población en la República Argentina aproximadamente de 13 millones de niños y adolescentes, la investigación nos otorga un dato alarmante, a mi juicio, y es de que cerca de 6 millones de estos niños y adolescentes están en situación de pobreza. ¿Es correcto? Sí, eso es correcto, tomando la misma metodología que utilizaba el INDEC hasta 2013, pero incorporando nuestro propio indicador socioeconómico, el índice barrial de precio, que mide el precio no solamente de grandes superficies, sino de almacenes, verdulerías, carnicerías, o sea, ese conjunto de comercios que populan el interior de los barrios. Bueno, establecemos el valor de la canasta básica para luego establecer los porcentajes de pobreza e indigencia, y los números son esos. ¿Cómo se sale? Perdón, Alberto, sí. ¿Cómo se sale de esta situación dramática que acaba de describir Carolina, que usted la ha varado? Bueno, es importante establecer cómo se llega también, cómo se llegó a ese número, por cuanto si ¿Sabemos simplemente cómo se ha llegado? ¿Cómo se llegó a ese número? Por cuanto si no sabemos cómo se llegó, tal vez podríamos seguir haciendo lo mismo y diciendo, bueno, sigamos repitiendo esto que es realmente beneficioso. Y eso es parte justamente de la destrucción que viene realizando el Gobierno Nacional de las estadísticas públicas, porque no solamente se están fraguando datos. Imaginémonos que el último dato de pobreza que tiene oficialmente nuestro país, que data ya más de un año y medio, ponía la pobreza en el 5%. Nosotros la establecemos para junio del año pasado en 36%. Y sin embargo, al lado de eso, no hay un seguimiento, una evaluación de las políticas sociales, públicas más importantes para poder determinar cuál es el impacto, realmente el impacto beneficioso que tiene. Por ejemplo, la asignación universal por hijo. Sin lugar a dudas, la principal espada en términos sociales que tiene el Gobierno Nacional, con la cual nosotros estamos de acuerdo. Nosotros creemos que sin asignación por hijo sería aún peor la situación social en el país. Bueno, ahora bien, ¿cuánto de eso participó para que la pobreza hoy se mantenga como se mantiene en los números actuales? Bien, se mantiene, pero por otro lado los datos que ustedes presentan son que en junio del 2013 el porcentaje de niños y adolescentes en situación de pobreza era del 33,91%. ¿Correcto? Ustedes me van corrigiendo. Del cual el 6,45% eran niños y adolescentes en estado de indigencia. ¿Está bien? Junio, mismo periodo, año 2014, asciende del 33,91% al 50,9%. Es decir, que la evolución es negativa. Bueno, ahí hay que establecer, es negativa pero con números altísimos. Correcto. Con números altísimos. Entonces, lo importante es establecer que hay un fenómeno de pobreza que tiene que ver con una pobreza estructural que se supo consolidar seguramente en los años 90, que a partir de 2003 y las políticas de desarrollo nacional bajó, teníamos niveles del 54% de pobreza. Ese nivel baja hasta el 2007, justamente el año donde se interviene el INDEC. A partir de ese momento no se toca la pobreza estructural y a partir del año 2012 para adelante empieza a subir. Hoy por hoy tenemos, en términos de promedio de la década del 90, la misma cantidad de pobres que existía en el promedio de la década del 90. Pero esa es la pobreza general, que estamos en el 36%. Ahora sí, nosotros hacemos foco en los niños, como vos indicaste en nuestro informe, entre ese sector etario de 0 a 17 años, la situación es mucho más grave, porque ya no es del 36%, sino se va al 46%, se dispara. ¿Qué quiere decir eso? Que la pobreza no es solamente un fenómeno que está creciendo, sino que su principal rostro, para que nos imaginemos la pobreza, o sea, si nos quisiésemos imaginar cómo es la pobreza, pongamos el rostro de niño y no la vamos a pifiar, porque impacta en mayor medida en este sector, en los niños, y no solamente que crece más rápido, sino que se agudiza también en ese sector, entendiendo que los problemas y los errores que nosotros cometemos acá en la niñez no pueden ser resueltos en el futuro por más que pongamos la mayor cantidad de recursos. Si se corre un estallido, el peligro de un estallido a raíz
de esta descripción que acaba de hacer él? Un estallido. Un estallido social. Un estallido social. Córdoba vivió con una base económica. Vivió en esta semana una situación muy compleja. De hecho, nosotros antes de empezar el programa lo hablábamos, digo, con un montón de situaciones que se fueron dando en distintos lugares. Que motivaron a que llamaran al jefe de policía. Me parece que tiene que ver, creo que tu explicación es fantástica. Yo lo único que agregaría respecto a lo que vos decís, y nos metemos en esto que usted dijo, que también es muy bueno, es que la asignación universal por hijo, que indudablemente ha sido un hallazgo del gobierno nacional, uno lo tiene que tomar como un piso y no como un techo. Y me parece que el error del gobierno, por eso no modifica esto, lo agrego como un elemento, es que el gobierno nacional lo ve como un techo la asignación universal por hijo, mientras que hay otro dirigente, de hecho ha sido puesto en debate, lo ven como la asignación universal por hijo como un hecho importante, saliente, pero como un piso, nunca como un techo. Por eso le preguntaba sobre el riesgo de un estallido. Sí, digamos, eso me parece que es bastante difícil de predecir y depende como de muchas circunstancias, ¿no? Pero está claro que las sociedades, no solo en América Latina, en Argentina y a lo largo de nuestra historia, mientras más desiguales son y más necesidades insatisfechas por parte del grueso de la población existen, aumentan seguramente la violencia y las probabilidades de algún estallido social, digo. La violencia que además remite a la inseguridad también. Y yo en particular no me atrevería a asociar directamente a la inseguridad con la pobreza, porque al menos yo tengo ciertas dudas, ¿no? Una pregunta. Creo que habría que analizar más profundamente, sobre todo por las, digamos, las circunstancias o las consecuencias que tiene eso sobre la gente de bajos recursos. Creo que bueno, ya tiene suficiente la gente de bajos recursos con contar con bajos recursos como para que encima sea estigmatizada. En función a eso me parece que es bueno trabajar profundamente sobre el tema y dar una conclusión más. Bueno, Carlos, el tema, la última pregunta, me parece un hallazgo que los haya traído a los chicos, a los señores, y tendríamos que repetir porque me parece que está muy bueno lo que están haciendo, ¿sí? Hablabas de datos certeros y de datos que no son otorgados del Gobierno Nacional, creo que desde hace un año que se han dejado de emitir los datos. Empieza la discusión sobre cómo estudiar la pobreza, sobre las nuevas formas de pobreza, incluso el Papa Francisco hizo declaraciones en relación al desempleo, porque el doctor cita una variable como la inseguridad, la otra variable tiene que ver con la accesibilidad al empleo, e incluso habló de disparidad en lo que hace a la accesibilidad del empleo por las mujeres y la calificó de disparate. Con esto tiene que ver la investigación que ustedes han relevado internacionalmente. Claro. Bueno, básicamente el proyecto abarca dos líneas de investigación, una que es discriminación de género. Discriminación de género básicamente es, discriminación laboral de género, básicamente es cuando una mujer gana menos que un hombre, tiene un salario menor, a igualdad de cualificaciones. De todos modos, lo que es relacionado al tema de discriminación, la única faceta de la discriminación no es la diferencia salarial, sino que también son más informales, están más expuestas al subempleo, demandantes, están más expuestas al desempleo, a la informalidad. Entonces, digamos, es toda una serie de dimensiones que hay que analizar. Bueno, el estallido de la ATRIN fue un anticipo de todo, una síntesis. Digo, el tema de la pobreza, el tema de la indigencia, me parece que son temas relevantes en la medida que no podamos superar ese estigma. Es difícil pensar el país, porque estamos hablando de un número de personas que si vos lo pensás en número, una cosa abstracta. Ahora, si vos lo transformás en personas físicas, en personas de carne y hueso que lo padecen, ya es terrible, ¿sí? Estamos hablando de situaciones... Pensemos de esta manera, hace un momento todo el mundo sentado en esta mesa hablamos de proyecto de país. Tal vez todos estamos de acuerdo que queremos un país desarrollado. Ahora, tenemos que pensar y entender que resulta una quimera pensar que un país se puede desarrollar con 13 millones de pobres. Lo con los preguntas. No, y con este dato de la realidad, es imposible que un país se pueda desarrollar con 13 millones de pobres. Suscribo absolutamente.